Los edificios dentro de la ciudad eran en su mayoría de mampostería, de ladrillo, con ventanas decoradas con flores. Las calles eran anchas, tan espaciosas que podían pasar dos carruajes juntos con facilidad. Por las calles, decenas de personas transitaban. Algunos rostros mostraban felicidad, dicha, vivacidad, mientras que otros mostraban cansancio, dolor, hasta temor. Las primeras expresiones pertenecían a los hombres libres, mientras que los segundos eran la de los esclavos. Gustavo observó la situación y se sintió mal. Conocía un poco la historia de su país y sabía que algunos de sus antepasados habían sufrido un destino parecido. Amaris notó aquella expresión y se sintió identificada. Ella también odiaba la brecha entre hombres libres y esclavos, pero sabía que no se podía hacer nada, pues no todos los esclavos habían nacido como tal, algunos eran asesinos, esclavos de guerra, forajidos, simplificando, delincuentes y, como tales, merecían ese tipo de castigos. Hemos llegado, dijo el cochero. Gustavo asintió, volvió a su expresión normal y se dirigió al hombre gordo y, con calma, liberó el orbe que tenía en su mano. Kember acercó sus manos, tomando el orbe de la mano del joven, diciendo con una sonrisa: «No puedo pagarte el total ahora, pero…» Buscó una pequeña bolsita de cuero, la cual producía un tintineo ligero, y sacó dos monedas doradas. «Toma, una es para pagar el trámite de tu identificación y la otra…» Lo observó una vez más, «para cambiar tu atuendo». Gustavo tragó saliva al ver las dos monedas de oro salir de la bolsita de cuero, y sintió un poco de nerviosismo cuando se las ofrecieron. Después de todo, nunca había visto un oro tan brillante y puro, por lo que sentía que era la riqueza de la que hablaba su amigo Héctor, pero su rostro cambió al recordar a su amigo caído. «Te aseguro que te daré el resto cuando vayas a mi tienda, es solo que no tengo tantas monedas aquí», dijo Kember rápidamente. Había malinterpretado la mirada del joven. Gustavo reaccionó y sonrió. «No se preocupe, es suficiente con esto», dijo. Estaba muy agradecido con el dúo padre e hija, por lo que no quería estafarlos con un simple orbe que había arrebatado por casualidad. Kember lo miró extrañado. No había esperado tal respuesta. «¿Estás seguro?», Gustavo asintió. «Bien, ¿qué te parece esto? Después de completar tu trámite, dirígete a mi tienda y te prometo que te daré un buen descuento», dijo con una sonrisa. «Me parece bien, señor Cuyu. Somos camaradas de viaje. Llámame Kember», dijo el hombre. «Le llamaré señor Kember». El hombre gordo asintió con una sonrisa complacida. «Y usted puede llamarme Gus». «Correcto, Gus. Bueno, ves a obtener tu identificación. Pero antes, déjame decirte cómo llegar a mi tienda». Salieron de la carreta y el hombre gordo le comenzó a explicar con detalles dónde quedaba su tienda. En realidad no era muy difícil de encontrarla, pues estaba a 1 kilómetro en línea recta hacia el frente, por lo que el joven no se podía perder. Gustavo se despidió de la señorita Amaris y del hombre gordo, y después observó cómo la carreta se fue alejando. Frente al joven se encontraba un edificio largo de 2 pisos. Sus decoraciones no eran impresionantes, pero sí te daban la satisfacción de admirarlas un par de segundos. Justo arriba de la puerta se encontraba un letrero enorme, con una escritura desconocida para el joven, pero que por alguna razón podía leer. El letrero decía: «Gremio de los exploradores de mazmorras». «¿Por qué me siento tan confundido, pero a la vez tan cómodo?», se cuestionó. Dejó de lado las preguntas y optó por entrar al edificio, acompañado por un par de personas que también se disponían a entrar. Cuando las puertas se abrieron, Gustavo notó que el establecimiento era al menos 2 veces más grande de lo que parecía por fuera y, no solo eso, también era más bonito. No sabía cómo, pero estaba bien iluminado. La atmósfera era agradable y no había malos olores, no como los lugares donde estuvo en su tierra natal, donde algunos apestaban a madera podrida o húmeda. Al terminar de apreciar todo a su alrededor, se dio cuenta que era el centro de atención. Se confundió, pero luego recordó que estaba manchado en sangre, por lo que sonrió con timidez. Gustavo comenzó a caminar una vez más, buscando el lugar correcto para hacer su trámite. «Disculpa, ¿dónde puedo hacer el trámite para ser un explorador de mazmorras?», preguntó a la mujer que pasaba a su lado. La dama lo miró y con una sonrisa le señaló el camino. «Gracias». Gustavo se dirigió rápidamente al lugar señalado, deteniéndose detrás de una persona, y no era la única.
Había cerca de 5 personas haciendo fila. Esperó con calma su turno, y cuando fue llamado, se acercó al mostrador con una expresión amable. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó una dama de tez morena, alta, de figura bien desarrollada y expresión servil. Me gustaría tener una identificación de explorador de mazmorras, dijo Gustavo. Ahora mismo solo disponemos de exámenes para guerreros y magos. Lamentablemente hemos perdido los exámenes para las demás profesiones. ¿Cuál le gustaría tomar? Gustavo lo pensó un momento. Había sido entrenado durante casi 4 años en el manejo de armas, pelea cuerpo a cuerpo, estrategia y algunas otras cosas, por lo que sentía que el examen de guerrero era más conveniente, además de que no sabía qué eran los magos. El de guerrero, por favor, dijo. Será una moneda dorada. Gustavo asintió y entregó una de sus monedas de oro. Daba gracias a que el hombre gordo le hubiera dicho el costo del trámite, pues si se lo hubieran revelado en el momento de pagar, tal vez caería inconsciente por el alto costo. Bien, ahora, ¿podría decirme su nombre? Gustavo Montes. Disculpe, no le he entendido. Gustavo Montes, repitió. Pero aún así, la mujer en el mostrador colocó la misma expresión de confusión. ¿Podría de favor escribirlo aquí? Señaló a la hoja de papel del mostrador y le entregó algo que parecía una pluma con tinta. Gustavo asintió y tomó la pluma y, con calma, escribió su nombre. Listo, dijo al acabar. La mujer leyó lo que había escrito el joven, pero siguió sin entender. No sabía si le estaba jugando una broma, o en serio así se llamaba, porque para ella, el alfabeto ocupado para escribir el nombre del joven era completamente desconocido. Le colocaré, sin nombre, por el momento. Así puede dejarlo, dijo Gustavo. Después de todo, no planeaba quedarse mucho tiempo en este mundo tan extraño, por lo que tener un apodo como sin nombre era lo de menos. Entonces, por aquí, señor, dijo. Guiando el camino, Gustavo asintió y siguió a la mujer del mostrador. Gustavo fue guiado a una enorme sala, de dimensiones parecidas a su antiguo campo de entrenamiento. Pero la diferencia es que aquí no estaba al aire libre. Todo el lugar estaba en completo silencio y no se encontraba nada alrededor. Por favor, tome el arma de su preferencia, dijo la mujer, señalando un lugar en particular. Gustavo guió su mirada hacia el lugar apuntado y se sorprendió por la variedad de armas que se encontraban perfectamente ordenadas. Algunas eran completamente desconocidas, como las espadas gigantes de hoja larga o las hachas de 2 caras, las espadas con hojas de colores, etc. Sin embargo, las que sí conocía eran las tradicionales espadas medievales de 2 manos, o las espadas bastardas y, eso era porque el padre de su amada tenía una colección de ellas en su hacienda y, por azares del destino, pudo verlas y aprender de ellas. Sin embargo, con la que se sentía más identificado no se encontraba por ninguna parte, por lo que se acercó, buscando con atención. La mujer esperó pacientemente. Nunca había visto actuar a un joven así. Por lo regular, las personas que deseaban ser exploradores de mazmorras eran impacientes, con ganas de demostrar su valía. Por fin, dijo Gustavo repentinamente, y con un movimiento lento, sacó un sable largo, de hoja fina y afilada. ¿Está seguro con su elección, señor?, preguntó la mujer. Gustavo asintió. Entonces daré inicio al examen. Con un rostro tranquilo, sacó de la nada un papel y pluma, miró a Gustavo y dio inicio al examen. Los alrededores cambiaron. La sala se convirtió en una extensa llanura, donde lo único que se encontraba era pasto. Gustavo casi cayó de nalgas al ver el cambio repentino. Nunca había visto semejante acto y no sabía si lo que veían sus ojos era algo verdadero. Comienza el examen para explorador de mazmorras de una estrella, dijo la mujer. Gustavo asintió. No sabía dónde estaba, pero algo le decían sus instintos, y eso era que se preparara. Se colocó en guardia y respiró profundo. Sus sentidos respondieron rápidamente al sentir algo aproximándose. A lo lejos, una jauría de lobos se acercaba a una velocidad impresionante. Gustavo observó, y al sentirse preparado, blandió rápidamente su sable. Sus movimientos no eran hermosos, pero sí precisos, por lo que en unas cuantas respiraciones, mató a los 6 lobos que se acercaron a él. La mujer se impresionó por la habilidad del joven, pero lo que la sorprendió más fue que no había ocupado ninguna técnica de combate o de refuerzo,
por lo que imaginaba lo fuerte que era. Los cadáveres de los lobos desaparecieron. Era como si nunca hubieran existido. La sala volvió a su estado original. Ha completado el examen de una estrella. ¿Desea continuar con el de 2 estrellas? Gustavo lo meditó un poco para luego asentir. Entonces prepárese, porque iniciará en pocos segundos. La sala volvió a cambiar. Ahora estaban en un lago de poca profundidad, de agua cristalina y con una cascada en la lejanía. Gustavo volvió a colocarse en guardia. Respiró profundo y agudizó sus sentidos. Las leves vibraciones en el agua le permitieron darse cuenta que algo lo estaba acechando, por lo que se concentró en no dejar ninguna abertura. Desde las profundidades, un extraño pulpo salió. Su cabeza era más grande que un carruaje. Sus tentáculos eran largos y pegajosos. Gustavo lo observó y se impresionó por el enorme tamaño. Pero lo que lo dejó confundido fue, ¿dónde se había logrado esconder? Si la profundidad en el lago era minúscula, apenas si llegaba a sus pantorrillas. Los tentáculos del pulpo se abalanzaron al cuerpo del joven. Intentado apresarlo, Gustavo logró evadir cada uno de ellos con maestría, sintió su cuerpo ligero y se dio cuenta que su agilidad era mayor a la que poseía en su tierra natal. Volvió a recuperar su estado tranquilo. Sabía que las emociones en el campo de batalla la mayor parte de las veces jugaban una desventaja, por lo que no permitiría que eso pasara ahora. Los tentáculos fueron enviados nuevamente a su cuerpo. Gustavo logró evadirlos una vez más, pero cuando el pulpo quiso retirarlos, el joven aprovechó para cortar uno de ellos. El pulpo chirrió y comenzó a mover sus extremidades con locura. El joven evadió los ataques aleatorios de la bestia submarina. No podía perder más el tiempo, por lo que al ver la oportunidad, saltó y clavó su sable en su enorme cabeza y, con pura fuerza bruta, rasgó una línea recta hacia abajo. El pulpo cayó inerte, y el joven respiró aliviado encima de su cuerpo. Su ropa había vuelto a mancharse de sangre, pero parecía que no le importaba mucho. Sorprendente, pensó la mujer. Gustavo quitó la sangre de su arma con un movimiento rápido de muñeca, acercándose de vuelta a donde se encontraba la dama. La sala regresó a su estado normal. ¿Ha completado el examen de 2 estrellas? ¿Desea continuar e intentar con el examen de 3 estrellas? Preguntó la mujer. Gustavo asintió. Se sentía algo diferente cuando blandía el sable. No podía entender el sentimiento. Era como si fuera uno con el arma. La mujer lo observó y sonrió. No sabía por qué, pero quería ver hasta dónde podía llegar ese joven de ropa extraña. La sala volvió a cambiar, pero el escenario frente a los dos no era muy diferente de un salón del trono, solo que el que estaba frente a ellos era oscuro, acompañado por antorchas de fuego azul, pilares de roca oscura y 2 estatuas en la lejanía. Al ver lo que sucedía, la mujer frunció el ceño y comenzó a morder sus labios. No sabía por qué, pero tenía una mala sensación. Frente a ellos, un hombre de tez pálida, de apariencia bella y vestido con una túnica negra, apareció sentado en un trono. No pensaba encontrarme visitas el día de hoy, dijo del joven de tez pálida. Gustavo frunció el ceño. No le importaba matar bestias, pero enfrentarse a un humano era diferente. No era un asesino, por lo que no sabía cómo actuar. Me doy por vencido, no deseo pelear más, dijo Gustavo. La mujer lo miró y asintió. No sabía por qué, pero se sentía aliviada. Agarró su pluma y escribió algo en el papel y espero que diera por finalizado el examen. Sin embargo, nada pasó. La sala continuó con su estado lúgubre. ¿Ya se van? Pensé que deseaban enfrentarme, dijo el joven de tez pálida. ¿Qué está pasando?, preguntó Gustavo. No lo sé, negó la mujer con la cabeza. Hay algo que interfiere. No puedo sacarnos de aquí. El joven de tez pálida sonrió maliciosamente y se colocó de pie. Parece que están atrapados. Gustavo miró a su examinadora confundido, pero al sentir algo aproximarse, rápidamente giró su cuello con una expresión de alama. Una mano blanca lo sujetó del cuello y lo levantó unos 20 centímetros del suelo. No eres un humano común. Parece que pudiste reaccionar ante mi velocidad, dijo, mientras observaba la herida en su pecho, causada por un sable de hoja fina. Lamentablemente para ti, tampoco soy alguien común. Con un movimiento de su mano, aventó el cuerpo del joven a decenas de pasos. Gustavo cayó, sintiendo un leve dolor, pero no más que eso. ¿Qué cosa eres?,
preguntó al ver la fea herida. ¿Qué soy? Repitió la pregunta con una sonrisa y con su mano derecha extrajo de su pecho el sable. Tu gente ha llamado a la mía de muchas formas. Monstruo, no humano, aberración y aunque han acertado, el nombre correcto es devoradores. La mujer tragó saliva al escuchar la raza del joven de vestimenta negra, conocía su especie y sabía lo poderosos que eran y, aunque el joven todavía no había madurado para ser un devorador peligroso, al menos sentía que estaba cerca de un explorador de mazmorras de 5 estrellas, o tal vez más, por lo que las probabilidades de salir con vida del lúgubre salón eran muy bajas. Lo lamento, nunca he escuchado de tu raza, dijo Gustavo con una expresión seria. No preocupes, mi comida no tiene por qué saber quién es el depredador. Gustavo se colocó rápidamente en guardia. Aunque no poseía su sable, tenía confianza en sí mismo. El devorador se dirigió al joven con pasos lentos y con una sonrisa maliciosa. La oscuridad lo acompañaba con cada paso que daba. En un instante, se convirtió en una sombra y desapareció, apareciendo nuevamente a espaldas del joven. Abrió la boca y dejó ver 2 colmillos largos, y con rapidez, se lanzó hacia el cuello de Gustavo. El joven evadió el rápido ataque, lanzándose hacia adelante, y con una voltereta, se acercó a su sable, y lo tomó. Parece que no eres de los que se quedan quietos. Gustavo levantó su sable, apuntando al devorador. No sabía por qué, pero intuía que con ataques simples no podía derrotarlo, así que analizó rápidamente los puntos vitales de su adversario y creó una estrategia para lograr asestar golpes certeros. Tranquilizó su corazón y comenzó a preparar su ataque. El devorador nuevamente se acercó, corriendo en zigzag para confundir a su oponente. Gustavo esperó, y cuando creyó que era el momento indicado, atacó. La punta de su sable pasó justo al lado de la garganta de su oponente. Pero antes de retroceder, fue atrapado por un fuerte arañazo, rasgando su preciado uniforme y marcando con 3 ligeras líneas rojas su pecho. «Tienes un buen cuerpo», dijo el devorador con una sonrisa falsa. Se sentía insatisfecho por no haber logrado cortar su pecho y extraer su corazón. Gustavo sintió una ligera picazón en sus pequeñas heridas, pero eso no le importó. Lo que de verdad lo ponía furioso era que su preciado uniforme había sido dañado. La mujer notó el cambio de expresión del joven y sintió que algo andaba mal. El que se atreve a tocar nuestros colores está destinado a pasar el resto de su vida en el infierno, dijo Gustavo furioso. Con pasos rápidos, se acercó al devorador y, con una maestría inhumana en el manejo del sable, logró presionar al joven de vestimenta negra a retroceder, algo que por supuesto sorprendió al devorador y a la examinadora. Gustavo no perdió un solo segundo, pero repentinamente su mente se detuvo y dejó que su cuerpo actuara libremente. Colocó sus 2 pies separados, su torso lo retrajo levemente y colocó su mano derecha a la altura de su rostro y, al siguiente segundo, lanzó su ataque. En un solo movimiento hizo 7 estocadas, algo que por supuesto no se esperaba ni él, ni el devorador. Las 7 impactaron en el cuerpo del joven de vestimenta negra, agujereándolo con sublime precisión. El devorador cayó al suelo, se sintió débil, su rostro se contorsionó en una fea mueca de dolor. «Serás maldito», gritó furioso, con una intención asesina incomparable. Se tocó el pecho y luego miró su mano. En el instante siguiente, como si sufriera de espasmos, su cuerpo comenzó a moverse de manera extraña. Pero lo anormal ahí no se detuvo, su ropa se desgarró, su cuerpo creció en tamaño, le crecieron alas en la espalda, su cuerpo se llenó de algo parecido a vello, y su rostro tomó forma algo muy parecido al murciélago. El demonio que describía mi abuelita, recordó el joven, pero rápidamente desechó sus pensamientos. Podía sentir las ganas de matar de aquella cosa, por lo que no podía bajar la guardia. El devorador se colocó de pie y observó a su presa. Levantó su dedo índice y apuntó al cuerpo de la dama. La examinadora cayó repentinamente al suelo y comenzó a tocarse la cabeza como si sufriera de un poderoso dolor. Gustavo observó lo sucedido. Quiso acercarse para ayudarla, pero intuía que eso quería adversario, por lo que prefirió atacar, creyendo que así la mujer estaría a salvo. Sus movimientos ya no eran tan precisos como antes. Tenía la preocupación de la mujer en su cabeza,
por lo que no podía actuar libremente. El devorador notó la duda en sus ojos y con una sonrisa que no se logró apreciar, golpeó el cuerpo de Gustavo hacia arriba, mandándolo a decenas de metros del suelo. Bateó sus alas y despegó, alcanzó el cuerpo del humano y con ambos puños lo dirigió de vuelta al suelo. El joven impactó cruelmente con lo que parecía era mármol, uno muy duro. Tosió sangre, pero no se dio por vencido. Se levantó una vez más, solo que ahora con dificultad. Otra vez estaba desarmado y no sabía qué hacer para derrotar al devorador, pero una idea apareció en su mente. La idea era sencilla. Ocupar la bola de fuego que salió de su palma cuando mató al lobo gigante. Lo único que impedía el poder hacerlo era que no sabía cómo crearla. Miró su palma y la apuntó al devorador. Con rapidez imaginó que una bola de fuego salía de su palma e impactaba en el cuerpo del murciélago gigante. Sin embargo, no hubo ninguna reacción por parte de su mano. El devorador sintió una ligera amenaza proveniente del cuerpo del joven, por lo que se impulsó con fuerza, apareciendo en unos segundos frente a él y, como si quisiera repetir su acto, tomó del cuello al joven concentrado, levantándolo del suelo y lo apretó. Gustavo lo miró a los ojos, podía sentir una furia ciega recorrer todo su ser. Su cuerpo comenzó a hervir y sin saberlo, su brazo derecho se cubrió en llamas y en un movimiento veloz, lanzó su puño al pecho del devorador, atravesándolo con una facilidad risible. El cuerpo del murciélago gigante cayó al suelo, al igual que Gustavo, quien lo miraba con detenimiento, sin aún desactivar sus llamas. A los pocos segundos, una voz cansada lo despertó. ¿Eres un mago? Gustavo volteó, y, al ver a la examinadora de pie con una expresión de sorpresa, sintió un poco de alivio. Debía reconocer que no le gustaba ver a las personas morir. Ya había visto mucha gente muerta en la guerra, por lo que no deseaba observar más. Es un gusto saber que se encuentra bien, dijo Gustavo. La mujer se sintió un poco extraña al recibir las palabras del joven ensangrentado. Era como si alguien que temblaba de frío se alegrara porque la otra persona poseía un suéter. Las llamas comenzaron a disminuir, hasta desaparecer por completo. Aunque era un fuego muy potente, no dañó ni un solo hilo de su ropa. Algo que era muy ilógico, pero que más se podía esperar de este nuevo mundo. Se hincó repentinamente al percibir algo en el cuerpo del devorador, quien continuó con su forma de murciélago gigante tras su muerte, y sin duda alguna, sacó de su pecho un objeto. Era un orbe grande, del tamaño de 2 puños adultos. Era pesado y de color rojo oscuro, muy parecido al color de la sangre. La sala volvió a su estado normal nuevamente. Era como si todo lo sucedido hubiera sido solo un sueño. Solo que no lo era, pues en sus manos poseía un orbe y su uniforme seguía en mal estado. La examinadora se limpió el polvo de su ropa, recobrando su compostura tranquila. Señor, ha concluido el examen. Sin embargo, le pido que me siga. Deseo que hable con mis superiores sobre la anormalidad y, así ellos decidan su rango. También puedo reparar su atuendo si lo desea, dijo con una sonrisa cálida. Gustavo lo pensó un momento y luego asintió. Por lo que había visto, el lugar era muy avanzado, por lo que coser su uniforme no debería ser complicado. Por favor, contestó el joven. La mujer sonrió amablemente. Acompáñeme entonces, por favor. Un joven vestido con una camisa y pantalón de lino color blanco hueso se encontraba sentado en un sofá de cuero rojo. Frente a él estaba una mesa rectangular de madera y, sobre ella, habían 2 tazas de lo que parecía ser cerámica. El joven agarró una de las tazas y la llevó a su boca, disfrutando con calma el líquido dentro de ella. «Disculpa la demora», dijo una mujer adulta al entrar a la habitación. Cerró la puerta y se dirigió al sofá enfrente del joven y, con calma, se sentó. «He escuchado lo que sucedió de Margot, así que en nombre de todo el gremio de los exploradores de mazmorras, le pido una disculpa». Gustavo dejó de tomar lo que parecía era té de hierbas, colocando la taza sobre la mesa. «Nadie salió lastimado de gravedad. No es necesario disculparse», contestó con una mirada amable. La mujer hermosa, de pestañas largas, lo observó detenidamente y asintió. Ahora entendía las palabras de su subordinada cuando le habló sobre el extraño sujeto. «Fuimos descuidados con nuestra seguridad. Aunque usted no sienta que sea necesario una disculpa, yo, como administradora de este lugar,
debo dársela. Gustavo la observó por un brevemente antes de asentir y preguntar, ¿puedo hacerle una pregunta? Por favor, hable. ¿Qué fue lo que pasó en esa habitación? La dama guardó silencio. Había revisado los escudos y los encantamientos protectores y no había encontrado ninguna anomalía, por lo que se le dificultaba responder aquella pregunta. Señor, espero que no me malinterprete, pero no puedo darle una respuesta satisfactoria. Aclaró su garganta con un sorbo de té de hierbas. Ni siquiera yo he podido encontrar la causa verdadera, pero le prometo que en el momento que lo descubramos, usted será de los primeros en enterarse. Gracias, contestó Gustavo. ¿Hay alguna otra pregunta? Preguntó con cortesía. El joven dudó por un momento, pero sus ganas le ganaron, por lo que las palabras salieron solas de su boca. ¿Existe un lugar en esta ciudad donde pueda encontrar una biblioteca? La mujer frunció el ceño. ¿Biblioteca? Disculpe, no conozco esa palabra. Quiero decir, una sala con libros. ¿Desea un libro de hechizos mágicos? Preguntó la mujer. Podía darse cuenta que el joven ante ella deseaba hacerse más fuerte, y, aunque no le gustaba el cambio de actitud de Gustavo, lo entendió, era una manera de compensar el incidente. No, negó con la cabeza. Solo quiero el libro sobre la historia de este mundo. La mujer se extrañó. No podía creer que el joven pidiera algo tan absurdo. No era porque fuera fácil conseguirlo para las personas normales, pero con el talento que poseía el joven, podía darse cuenta que provenía de una familia noble, tal vez hasta poseía sangre real. Por ende, sería sencillo conseguir un libro de la historia de los 5 continentes. No está jugando, ¿verdad? Porque si su objetivo es poseer un libro de hechizos, solo diga de qué elemento y puedo conseguirlo por usted, aunque debo decirle que no será superior al 6º círculo de magia, dijo la mujer con una mirada seria. Gustavo meditó las palabras de la mujer, pero luego de un momento negó con la cabeza. No es un juego, señora. En verdad deseo un libro sobre la historia de este mundo. Si eso es lo que deseas, puedo conseguirlo, pero siento que debemos compensarte con algo más. ¿Qué te parece esto, señor sin nombre? Mientras terminan su identificación para ser perteneciente al gremio de los exploradores, acompáñeme al salón de tesoros. Gustavo asintió y se colocó de pie cuando la dama de vestido blanco se levantó. Con pasos lentos caminó a espaldas de la mujer. Los pasillos del interior del gremio eran anchos, decorados con cuadros de paisajes o retratos de personajes importantes de la historia del gremio. Se detuvo momentáneamente al ver un rostro familiar. Era una joven de cabellos negros, ojos inocentes y taciturnos, y unos labios ligeramente gruesos y rojos. La mujer en el retrato no era nada menos que Amaris Cuyu. Disculpe, señora, ¿qué significan estos retratos?, preguntó. La mujer dio media vuelta y miró al joven y, con una coqueta sonrisa, respondió: «Parece que está interesado en la heroína Cuyu». «Por supuesto que no, señora. Debo admitir que la dama Cuyu es una mujer muy hermosa, pero mi curiosidad no radica en lo romántico, es solo que la he conocido hace poco, y al ver una pintura de ella, mi interés creció». «¿La conoció?». El joven asintió. «Tuve el privilegio de viajar con ellos en su carreta esta mañana». La mujer sonrió sorprendida. No había esperado tal coincidencia. «¿Usted es ese hombre? Disculpe, no entiendo su pregunta». «Nada, nada». Lo miró apenada. No quería revelar algo innecesario. Tosió y miró a la pintura a su derecha. Respondiendo a su pregunta, los hombres y mujeres en estas paredes lograron grandes hazañas para este reino, por lo que se les entregó el título de héroe. Aunque algunos ya no se encuentran con nosotros en este mundo, Gustavo bajó la mirada para honrar a los muertos, algo que no notó la mujer. Los que aún viven son personas muy habilidosas, talentosas y diestras en sus respectivas ramas, además de poseer el rango de estrella dorada en sus gremios, explicó. Gustavo asintió admirado. Aunque no comprendía toda la información, debía reconocer que la dama Cuyu era una mujer sobresaliente. ¿Estrella dorada?, preguntó sin darse cuenta. El rango en los gremios de aventureros y en el de los exploradores de mazmorras se divide en estrellas. Los novatos poseen por lo regular una estrella. Los veteranos de 2 a 3, los veteranos hábiles 4 estrellas, 5 estrellas, los individuos que han atravesado un sinfín de batallas a muerte y han fortalecido sus habilidades. De 6 a 7 estrellas, ya estamos hablando de gente muy diestra en su rama.
seres poderosos y con gran habilidad. Guardó silencio antes de continuar. Sin embargo, después de la séptima estrella, siguen las estrellas doradas. Esos sí son verdaderos monstruos. Aunque son pocas las personas que han llegado a una estrella dorada, no es el máximo rango, el máximo es 3 estrellas doradas. Un rango sacado de las leyendas, pues el último hombre que logró obtenerlo fue el héroe Muslat, un guerrero que combatió a un dragón de escarcha y logró matarlo, hace más de 500 años. El joven asintió, pero por un momento aquellos ojos inocentes llegaron a su mente. No sabía por qué, pero no podía imaginarla como una poderosa guerrera. Al parecer conoce muy poco sobre los gremios. ¿Acaso usted es del continente este? Preguntó algo curiosa. No, señora. Negó con la cabeza. No quiso mentir. A veces una mentira inocente con el tiempo se convertía en una pesada carga. Pero si provengo de un lugar muy lejos de aquí, dijo, con ojos nostálgicos. La mujer notó aquella expresión y sintió que había hecho una pregunta muy personal, por lo que prefirió callar. Frente al joven, 2 puertas inmensas e imponentes hacían su aparición. Al lado de la entrada, se encontraba un anciano de ojos filosos y sonrisa astuta. «Abre las puertas, de Jin», ordenó la mujer. El anciano asintió, guió su cuerpo a la entrada, y con su palma las empujó. El suave empuje logró su cometido, pues las pesadas puertas se abrieron lentamente. Gustavo observó admirado. Podía intuir lo pesadas que eran aquellas puertas, por lo que al mirar de vuelta al anciano, una interrogante apareció en su cabeza. ¿Qué tan fuerte era? Después de usted, señora, dijo Gustavo. La dama sonrió débilmente, y con calma entró a la sala del tesoro. El cuarto era enorme, largo y ancho. Con estantes por todas partes habían armas de todas las clases, armaduras ligeras, pesadas, de materiales exóticos, orbes grandes y pequeños, de colores extraños y vivos, túnicas mágicas, herramientas y objetos mágicos, etc. Gustavo no podía apreciar la magnífica vista, aunque estaba sorprendido por las armaduras extrañas y las armas grandes. Fue solo eso. Al parecer todavía no había aprendido a sentir la energía de los artefactos mágicos, por lo que no podía maravillarse con el imponente poder de la sala. Estos tesoros han estado guardados en nuestro gremio desde que fue creado hace más de 300 años. Se han perdido algunos y hemos encontrado nuevos, pero son demasiado valiosos para ponerlos en venta. Lo observó. Su mirada demostraba lo apenada que estaba. Pero por usted, haremos una excepción el día de hoy. Así que, por favor, escoja uno que le agrade. Gustavo asintió. No se sentía muy bendecido por la oportunidad, pero no deseaba rechazar la buena voluntad de la dama. Se acercó a los estantes y buscó algo que le agradara. Habían espadas con hojas de fuego o hielo, arcos que no necesitaban flechas, pues al estirarlos creaban las propias con energía pura. Habían armaduras de materiales tan resistentes como el propio titanio, pero nada de eso le llamó la atención. Siguió buscando sin ganas hasta que sus ojos fueron atrapados por un pequeño brazalete plateado, con un tallado perfecto de un lobo. No sabía por qué, pero sentía que aquella cosa lo llamaba. Era un sentimiento extraño, pero sentía cierta familiaridad con el brazalete. ¿Deseó esto? Lo tomó un segundo después. La mujer se acercó y observó el objeto que había tomado el joven, pero al analizarlo, se dio cuenta que el brazalete no poseía energía mágica. Era como si fuera un simple accesorio para adornar la muñeca, por lo que miró con duda al joven. Pero al ver su sonrisa convencida, entendió que no deseaba otra cosa aparte del libro de la historia de los 5 continentes. «Pruébatelo», dijo, intentado ver si así el brazalete desprendía algo maravilloso. Después de todo, estaba en el salón del tesoro, por lo que debía ser algo valioso. Gustavo asintió con una sonrisa tranquila y, con calma, se lo colocó en su muñeca derecha. El objeto tenía las dimensiones perfectas para el carpo de su mano. Era como si estuviera destinando a que lo poseyera. «¿Te sientes diferente?», preguntó curiosa. «No», dijo mirando su nuevo accesorio, «pero me gusta mucho. Me alegra escucharlo. Entonces regresemos al primer piso. Es posible que tu identificación ya esté lista». El hombre y la mujer salieron de la sala del tesoro. El anciano caminó lentamente a la entrada.
Sus manos se acercaron a las puertas y, sin esfuerzo, las cerró. Los dos llegaron en unos pocos minutos a la sala principal del gremio, haciendo sus apariciones con expresiones solemnes. Todos en la sala se quedaron mirando al joven por unos segundos. Su rostro se les hacía familiar, pero aquello no era importante. Lo verdaderamente importante era que estaba con la guerrera de 7 estrellas y administradora del gremio, Frexil Anturi. Señor sin nombre, una mujer de tez morena se apresuró a llegar a su lado. Debo darle una mala noticia. He entregado su atuendo al mejor sastre de la ciudad, pero dice que los materiales para repararlo saldrán un poco caros. Le dije que no había problema, pero me dijo que tardaría al menos de 5 a 10 días terminar de repararla, explicó Margot con una expresión apenada. Su rostro ya no mostraba el mismo desinterés como en el examen. Ahora poseía una calidez en aquellos ojos cafés. Frexil sonrió. No hay problema. Regresaré en un par de días para saber si ya se encuentra listo, dijo con una actitud tranquila. Un hombre alto, de barba larga y rostro feroz, se acercó al grupo de 3, y con una voz servil y respetuosa, se dirigió a la administradora del gremio. Aquí tiene la nueva identificación. Le entregó un pedazo de papel duro, con algunas letras extrañas. Y aquí tiene el libro de los 5 continentes. Gracias, puedes retirarte. El hombre asintió y se alejó. Frexil giró su cuerpo y con calma le entregó ambas cosas al joven Gustavo. Debes cuidar tu identificación. No es fácil hacerlas, expresó la dama. Todavía no sé qué es lo que buscas en aquel libro, pero espero que lo encuentres. Gracias, dijo Gustavo, aceptando lo que le estaban entregando. Una cosa más, Margot me dijo que tu nombre es muy extraño y que está escrito en un idioma desconocido, por eso aceptaste nombrarte. Sin nombre, Margot sonrió tímidamente. ¿Es solo, podría saber tu nombre? La curiosidad la había invadido. Gustavo Montes, mucho gusto, dijo cortésmente. Frexil y Margot se sintieron confundidas. Por alguna extraña razón les costaba pronunciar en su mente el nombre del joven, pero lo que también les extrañaba era lo que seguía de su pausa. Mucho gusto. ¿Qué significa eso? ¿Qué le gustaban mucho ellas? Se sonrojaron. Una de ellas no había experimentado el romance por su trabajo y la otra por su fuerte dedicación a hacerse más fuerte y mantener estable el gremio. Pueden llamarme Gus, si se les hace más cómodo, dijo el joven con una sonrisa. Intuía lo que pensaban ambas damas. Qué equivocado estaba. Frexil fue la primera en recobrar la compostura. Aunque el carmesí en sus mejillas todavía no se desvanecía, tosió para despejar su garganta y su mente. Una pregunta más, señor Gus. ¿Qué significa eso de mucho gusto? Gustavo la observó por un instante antes de contestar. Había vuelto a ocupar modismos de su antigua tierra, por lo que debía explicarse ahora. Es una forma cortés de decir que conocerla fue agradable, explicó. Frexil la sintió un poco aliviada y a la vez desilusionada. Pero su respuesta aún tocó su corazón, al igual que el de Margot, quien no dejaba de sonreír. Gustavo sonrió hasta que sus ojos leyeron lo que decía su identificación del gremio. ¿5 estrellas? Ni él sabía por qué estaba tan sorprendido. Frexil la sintió con una mirada seria. Lo lamento, señor Gus, pero las reglas del gremio solo admiten que los nuevos reclutas puedan ser promovidos hasta las 4 estrellas. Usted fue una excepción en esa regla, y aunque tiene las cualidades y el poder para ascender a 6 estrellas, no pude hacerlo oficial, pues causaría mucho caos, no solo aquí, sino en todo el reino, dijo con una cara de disculpa. Claramente había malinterpretado las palabras del joven. Se acercó a su oído y le susurró algo. No te preocupes, ven en un mes y yo misma te ascenderé a las 6 estrellas. Solo demuestra un poco tus habilidades en la mazmorra y haga que su reputación crezca un poco. Gustavo escuchó todo, y hasta perdió las ganas de explicarle que en realidad estaba sorprendido, pues él creía que solo sería aceptado como un integrante de 3 estrellas. Después de todo, no era un veterano bien versado en combate. La voz suave y cálida de Frexil dejó a Gustavo por un momento en las nubes. Señora, ¿puede repetir lo que dijo el pequeño? Creo que no lo he escuchado bien, dijo un hombre gordo, con una hacha grande puesta en su mesa de madera. Frexil frunció el ceño. Parecía que siempre existían personas que deseaban matar sus momentos felices. Con una mirada fría y
con una voz imponente, habló. El integrante sin nombre es un guerrero de 5 estrellas. Observó las caras de duda en los rostros de los presentes, por lo que su ceño se frunció todavía más. ¿Mató él solo a un devorador transformado? ¿Creen que el gremio exagera al colocarlo como un guerrero de 5 estrellas? La multitud guardó silencio. Todos conocían información sobre los devoradores, y la mayoría daba gracias de nunca haber encontrado uno, por lo que al enterarse de que el joven de apariencia tranquila lo había asesinado, y no solo eso, a uno transformado, los dejó perplejos. Algunos ni siquiera se podían imaginar lo poderoso que era un monstruo así. Gustavo observó las reacciones de todos y se sintió un poco incómodo. No sabía por qué, pero no se sentía tan poderoso. ¿Sin nombre? ¿Ese es tu apodo, muchacho? Preguntó un joven en la lejanía. Poseía una sonrisa amable y unos ojos tranquilos. En sus manos, un arco grande descansaba. Gustavo asintió. Mi nombre es Bus Preatagu. Espero un día encontrarte en la mazmorra y me enseñes un par de movimientos, dijo. Claro, contestó Gustavo algo tajante. Había notado una cierta hostilidad de aquella sonrisa. No les hagas caso. Muchos de ellos solo hablan porque no tienen otra cosa que hacer, dijo Frexil. Gracias por sus palabras y aunque fue un gusto pasar el tiempo con ambas, debo despedirme, expresó el joven. Las damas asintieron con un ligero abatimiento, no deseaban que se fuera, todavía no. Hasta pronto. Gustavo se dio media vuelta y se dirigió a la entrada principal del gremio de exploradores de mazmorras, y justo antes de cruzar el umbral, tocó el relicario en su pecho con una mirada determinada. Espérame un poco más, estoy cerca de encontrar la manera de regresar a tu lado, pensó. Un joven de apariencia tranquila, con un libro en su mano, caminaba sin prisa por las calles de Agukris. Algunas personas se movían hacia el otro costado de la calle, solo para no molestar al joven. Estaban acostumbrados a los exploradores de mazmorras, y por lo regular, todos ellos poseían una personalidad brutal y fiera, por lo que preferían hacerse a un lado, a causar un malestar y ser la próxima víctima de sus enojos irracionales. Espere, señor Gus, dijo una mujer a espaldas del joven, quien corría apresurada. Gustavo volteó inmediatamente. ¿Qué es lo que sucede, señorita Margot? Preguntó un poco preocupado. Nada. Es solo que olvidó su orbe, dijo, mostrándole el objeto esférico que había sustraído del cuerpo del murciélago gigante. Gustavo sonrió. Se había olvidado completamente de aquel objeto. Gracias. Aceptó el orbe. Debo regresar. Todavía hay mucho que hacer en el gremio, dijo Margot. Se dio media vuelta y se retiró. Gustavo se quedó estático. No había tenido tiempo de despedirse. Al ver que la silueta de la examinadora había desaparecido, optó por volver a su camino natural. Entre más avanzaba, los establecimientos en los alrededores se volvían más grandes y lujosos, con decoraciones más detalladas. Gustavo estaba impresionado con la opulencia del lugar. Era algo extraño de ver hasta en su tierra natal, por lo que se tomó un momento para apreciarlo. Dijo que poseía un letrero sobre su puerta. Pero todos los lugares aquí poseen letreros, dijo, mirando las entradas de los establecimientos. Su mirada repentinamente se detuvo. Había visto un letrero en particular que le llamó la atención. Armas y artefactos mágicos Kuyu, leyó. Debe ser ese lugar. Gustavo se dirigió al establecimiento de 2 pisos, de puertas anchas de madera y 2 pilares de mármol en la entrada. Al entrar, la sorpresiva energía elemental lo sedujo, pero solo fue un suceso de unos segundos. Volvió a su tranquilidad normal y continuó admirando los estantes de objetos y armas mágicas. ¿En qué puedo ayudarle, joven?, dijo un hombre adulto, de túnica negra bien cuidada y expresión servil. Se acercó, casi obstruyéndole el camino. He venido a hablar con el señor Kuyu, dijo Gustavo con un tono cortés. El hombre lo miró de pies a cabeza, analizando sus ropas, y no le quedó de otra que negarse. Lo lamento, joven, pero ahora mismo el señor Kuyu se encuentra ocupado, tratando asuntos personales. Gustavo asintió. Volveré en la noche, dijo, se dio media vuelta y se preparó a retirarse. El hombre frunció el ceño. Quería aconsejarle que se olvidara de ello, pues el señor nunca se reunía con los jóvenes de la ciudad, pero antes de hablar y decirle algo parecido, una voz femenina lo eclipsó. Señor Gustock. El joven volteó enseguida.
sonriendo al ver a la señorita de ojos inocentes. Dama Kuyu. El señor adulto se quedó estático por un momento. Nunca había presenciado un acto tan increíble. Conocía a la señorita Kuyu prácticamente desde su nacimiento y siempre había sido una mujer desinteresada, siendo los libros lo único que despertaba su interés, por lo que al ver aquella escena, la sorpresa invadió su cara. ¿Has venido a ver a mi padre?, preguntó. Gustavo asintió. Lo hice, pero al parecer está ocupado, por lo que tenía intenciones de volver al caer la noche. Amaris miró al hombre adulto, quien casi saltó al recibir semejante mirada. Carraspeó y observó a la señorita. Señorita Kuyu, su padre en estos momentos se encuentra con el señor de la familia Besdet, explicó el hombre. Amaris frunció el ceño al escuchar con quién estaba su padre. Podía intuir de qué estaban hablando. El señor Gustock es un invitado de mi padre y mío, dijo. Debiste ser más educado con él. Al escuchar las palabras de la señorita, casi cayó al suelo. No se había esperado que el hombre que esperaba el señor Kember fuera ese joven de apariencia simple. Señor Gustock, acompáñame por favor, dijo Amaris. Gustavo asintió y siguió a la dama de ojos inocentes. Los dos jóvenes cruzaron un umbral, continuando por un pasillo bien iluminado. Amaris repentinamente volteó y observó al joven. ¿Qué rango obtuvo?, preguntó. Gustavo analizó brevemente antes de responder. Se dio cuenta que la dama enfrente suyo confiaba en sus habilidades, pues no había preguntado si había logrado pasar el examen, sino cuántas estrellas había logrado obtener. 5. Respondió sin arrogancia. Amaris abrió los ojos sorprendida, una sorpresa que duró unos pocos segundos, pues cuando ella había hecho su examen por primera vez, solo logró obtener 4 estrellas, que se suponía era lo máximo. ¿Podrías contarme lo que pasó?, preguntó. Gustavo asintió y comenzó a relatar los hechos dentro del gremio, omitiendo los extraños comportamientos de la examinadora y la administradora. Devorador transformado, se dijo a sí misma en voz baja. Puede ser que haya vuelto. Disculpa, preguntó Gustavo al no escuchar los susurros de Amaris. Nada, dijo con una expresión de calma, es solo que recordé algo. ¿El orbe que traes en tu mano le pertenecía al devorador? Gustavo asintió. ¿Puedo verlo? Claro. Se lo entregó. La expresión tranquila de la mujer se transformó en una seria, y sus ojos inocentes se tornaron sabios y solemnes. El orbe es de una calidad muy alta. Puede que hasta posea una habilidad. Miró el cuerpo de Gustavo y después observó el orbe. Aunque no sé si seas afín al elemento oscuridad. Ni yo, dijo con una sonrisa, era lo único que podía comentar, ya que no sabía a qué se refería con habilidad o ser afín al elemento oscuridad. Amaris lo miró a los ojos con una mirada de científico loco. ¿Te gustaría intentarlo? Pero te debo advertir que, si no funciona, el valor del orbe disminuirá considerablemente, tal vez solo logres venderlo por una moneda dorada. Gustavo seguía sin saber qué contestar, pero al ver aquellos ojos, le dieron ganas de aceptar. Puedo intentarlo, dijo. Entonces ven, acompáñame al cuarto donde entreno. Amaris y Gustavo se detuvieron al llegar a su destino. El cuarto frente a ellos era muy parecido a la sala del gremio donde hizo su examen, con unas pequeñas diferencias en el color de las paredes y en sus dimensiones, pero nada más. El joven tenía la duda si también en esta habitación se podrían cambiar los paisajes y enviarlos a otra localidad, pero rápidamente desechó esa idea, pues no creía que este mundo poseyera demasiadas de esas habitaciones, o al menos eso quería creer por el bien de su cordura. Vamos al centro, y no te preocupes por los daños que puedas causar, yo misma hice los encantamientos protectores, dijo con un rostro orgulloso. Gustavo sintió con una ligera sonrisa, colocando su libro y la identificación en un lugar seguro para evitar un daño irreversible. Respiró profundo, acompañando a la señorita al centro de la sala. ¿Podría guiarme, por favor? Debo decir que ignoro las prácticas sobrenaturales. Amaris lo miró por un breve momento. Al principio sintió que el joven bromeaba, pero después pensó que, al ser un guerrero, siempre se había enfocado en el arte del combate cuerpo a cuerpo y nunca había tenido la oportunidad de practicar las artes mágicas. Por supuesto, asintió. Coloca tu mano en el orbe. Extendió el objeto esférico y se lo colocó en la palma. Gustavo colocó su mano en el orbe. Ahora debes sujetarlo con la otra mano,
El joven asintió y lo agarró. Amaris retrocedió un par de pasos, su expresión se volvió solemne, mientras conjuraba un par de hechizos de protección sobre su cuerpo. Aunque había una mínima posibilidad de que algo saliera mal, ella, como buena maga, estaba preparada para ello. Imagina que tu mente entra al orbe. Gustavo cerró los ojos e hizo lo que le instruía la dama. Supongo que todo es oscuro. El joven asintió pero no abrió los ojos. Quiero que imagines una antorcha y alumbres tu camino. Cuando encuentres el cuerpo del devorador, tócalo. Está vivo, dijo Gustavo repentinamente. Amaris abrió los ojos y sintió que algo iba mal. No tenía información sobre algo así, y eso que ella había leído casi todos los libros de magia existentes en el reino. «Espera, no lo toques», gritó, y se acercó con rapidez. Pero antes que lograra llegar al cuerpo de Gustavo, una extraña energía negra lo cubrió e impidió que pudiera acercarse. Señor Gustok, la extraña energía solo duró un par de minutos antes de desvanecerse. Gustavo cayó al suelo de rodillas. Su tez era pálida, pero en su rostro se dibujaba una extraña sonrisa. ¿Señor Gustok? Amaris se colocó en guardia. No quería pensarlo, pero en el peor de los casos, el cuerpo del joven podía ser absorbido por el devorador. Lo hice, Dama Kuyu, sonrió, logré obtener una habilidad. Gustavo no sabía cómo, pero en su mente tenía un proceso extraño que le permitía conjurar la energía oscura. Amaris sonrió aliviada al escuchar al joven, pues sabía nadie podía duplicar aquella forma de expresarse. ¿Podría mostrarme? Por supuesto. Asintió. El joven cerró ambos ojos con calma, colocó su mano en forma de garra y apuntó al suelo con su brazo estirado. Sin hacer un solo cántico, la energía oscura comenzó a concentrarse alrededor de su cuerpo. La sala comenzó a vibrar y los hechizos de protección comenzaron a fracturarse. Amaris rápidamente conjuró nuevos hechizos e intentó contener el mayor daño posible, pero no evitó que el joven activara su habilidad, pues ella también deseaba verla. Un extraño vórtice negro se creó a 2 pasos del muchacho. A los pocos segundos, 2 manos esqueléticas comenzaron a sobresalir de aquel agujero negro. Después, un cráneo blanco, con 2 puntos rojos donde se suponía estaban sus ojos. A continuación apareció un torso, protegido por una armadura negra, después sus piernas, las cuales también poseían protectores negros. El esqueleto de la armadura se colocó de pie, imponente, y con una presencia llena de intención de matar. El agujero desapareció, dejando atrás al esqueleto. Gustavo abrió los ojos al sentir que había terminado, y al notar el esqueleto enorme rápidamente se colocó en guardia, preparado para la batalla. «Amo», dijo la criatura cadavérica, arrodillándose, mientras apoyaba sus brazos en la guarnición de su espada negra, que momentos antes había creado con energía oscura. La palabra emitida por el ser salido del propio infierno no fue entendida por Amaris, pero sí por Gustavo, quien sintió una leve confusión al verlo, ya que podía sentir un extraño vínculo con aquel esqueleto de armadura negra, pero no sabía por qué, hasta que pensó en una posibilidad. ¿Esa es mi habilidad? Gustavo no podía creer que este mundo estuviera plagado de tantas cosas extrañas, pero lo que le parecía más extraño era que hasta ahora no había encontrado nada que lo haya hecho pensar que estaba loco. Era como si él fuera un residente de este mundo y solo hubiera olvidado lo fantasioso que era. ¿Eres un invocador?, preguntó Amaris sorprendida. No lo sé, contestó Gustavo con una sonrisa ligera. Prueba dándole una orden, aconsejó la dama. El joven sintió que era una buena manera de conocer si el esqueleto era su aliado. Levántate, ordenó. El esqueleto de la armadura se colocó de pie y observó al joven, pero sin intenciones hostiles. La disparidad del tamaño entre el hombre y el ente oscuro era una diferencia de 30 a 35 centímetros, pues Gustavo medía 1.7 metros. Sorprendente, dijo Amaris con una sonrisa. Gustavo inhaló sorprendido al observar aquella hermosa sonrisa. Era la primera vez que mostraba esa expresión, y debía reconocer que los poemas de su mundo, cuando se hablaba de la belleza femenina, se quedaban cortos si deseaban describir a la dama Kuyu. El joven rápidamente negó con la cabeza al sentir que su mente se desviaba por otro sendero, y con rapidez intentó tranquilizar su corazón. Él ya tenía una prometida, y le había jurado ser fiel, por lo que mantendría su promesa.
así tuviera que lanzarse al vacío de una fosa sin fondo. Me siento un poco débil, dijo Gustavo al analizar su cuerpo. ¿Solo un poco? La enorme cantidad mágica que depositaste en tu habilidad para poder traer a ese esqueleto guerrero fue inmensa. Señor Gustok, ¿qué clase de monstruo es usted?, preguntó. Gustavo sonrió al recibir aquellos ojos inocentes. Has dicho que se llama esqueleto guerrero, ¿verdad? Cambió el tema. La verdad es que no sé, dijo confundida. Hay muchas invocaciones donde traen a esqueletos como sirvientes, pero el que tú trajiste es algo fuera de lo común. Ni yo puedo identificar lo poderoso que es. Lo llamaremos esqueleto guerrero, dijo Gustavo. No quería perder el tiempo buscando su nombre correcto. Gracias, amo. Volvió a hablar el esqueleto, quien claramente había escuchado la conversación del joven y la dama. Espera, la primera vez que apareció hizo un ruido extraño, pero ahora claramente pareció que estaba hablando, dijo Amaris con una expresión complicada. Sí, dijo. Gracias, amo. La miró confundido. ¿No entendió lo que dijo? No, negó con la cabeza, pero repentinamente una sonrisa astuta apareció en su rostro. Dale la orden de mostrar sus habilidades, ordenó Amaris. Gustavo asintió de vuelta, ordenándole lo que pidió la dama. El esqueleto de la armadura comenzó a bailar con su espada. Después combatió a un enemigo imaginario con 2 espadas, al igual que con una espada y un escudo grande, todos hechos de energía oscura. Después creó una bola negra, la cual lanzó a una pared, provocando que la sala vibrara al recibirla, y por último, invocó a 3 esqueletos diferentes, los 3 de un tamaño más pequeño, pero con intenciones parecidas al invocador. Al parecer los 3 esqueletos poseían clases distintas. Uno era un arquero, el otro un mago, y por último, un asesino. Dicen que las bendiciones vienen acompañadas por catástrofes. Espero que esta vez no sea así, esposa mía. Un grito varonil sorprendió al joven y a la dama, por lo que rápidamente voltearon a la entrada del lugar. Amaris frunció el ceño al darse cuenta de quién se trataba. Lo que me faltaba, se dijo a sí misma. En el umbral de la entrada, un joven veinteañero, de cabellos negros, tez morena y un rostro agraciado, aparecía con una sonrisa arrogante, una que se apagó cuando notó a su dama acompañada por un hombre. Rápidamente se dirigió a los 2 individuos, pero antes de acercarse más, una sombra gigante se interpuso en su camino, una que había sentido cierta amenaza hacia la integridad de su amo. El joven de tez morena tragó saliva al ver al enorme esqueleto. Se dio cuenta que era una hormiga que podía ser pisoteada fácilmente por una cosa tan monstruosa como la que tenía enfrente, por lo que quiso gritar. «No le hagas daño», dijo Gustavo al sentir las intenciones de su invocación. El esqueleto asintió y desapareció, apareciendo a sus espaldas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Amaris sin cortesía. «He venido a ver a mi prometida», contestó el joven con una sonrisa arrogante. «Eres una cosa desafortunada. He dicho muchas veces que el matrimonio que arreglaron nuestros padres cuando era bebé no es algo que me involucre. Un pacto de caballeros siempre debe cumplirse», dijo el joven con tono serio. «Señor, lamento interrumpir, pero si la dama ha dicho que no desea casarse con usted, ¿por qué forzarla? El amor no es algo que se pida, es algo que se da naturalmente», interrumpió repentinamente Gustavo. Amaris volteó a ver al joven de ropa de lino y sintió una ligera emoción en su pecho. Desde siempre había sido una mujer fuerte, no necesitaba a nadie que la protegiera, pero el joven a su lado no habló porque pensara que fuera débil y necesitara ayuda, sino que hablaba desde su corazón, intentando aconsejar al hijo del señor Besdet. «¿Y tú quién eres para decir lo que le conviene?», lo fulminó con la mirada, pero al sentir los ojos del esqueleto, optó por voltear. Ese monstruo no era alguien que pudiera enfrentar por sí solo. «Me disculpo por mi intromisión. Es solo que nunca he soportado que alguien desee forzar a una mujer», dijo y su ceño se frunció al recordar al maldito Jorge Gutiérrez, quien muchas veces intentó seducir a su amada, hasta había intentado forzar un matrimonio con su familia. Gracias a Dios, el papá de Montserrat, su prometida no oficial, ponía en primer lugar lo que pensaba su hija sobre su futuro, y luego tomaba las decisiones. «Así que eres su guardián», sonrió de manera perversa al pensar en algo. «¿Qué te parece esto?»,
Vamos a pelear en una batalla cuerpo a cuerpo, y quien gane, se queda con ella. Gustavo negó lentamente con la cabeza. Ella no es un trofeo por el que se pueda pelear. La miró por un segundo. Luego volvió a observar al joven. Pero acepto tu reto. Yo, Gustavo Montes, pelearé por el honor de la dama Amaris Cuyu, el cual tú has insultado y manchado con tu sucia boca. Su voz ya no sonaba tan amable, ni cortés. Amaris también se había sorprendido por aquel cambio repentino de actitud. Luego observó al joven de tez morena y casi quiso matarlo con sus propias manos. Lamentablemente no podía por la amistad de su padre con su familia. Por favor, guárdamelo por un momento. Gustavo se quitó su relicario y se lo entregó a Amaris, quien asintió y aceptó el objeto pequeño. El joven de tez morena desenvainó su espada, observando a Gustavo con una expresión afilada. Encuentra un arma y peleemos. Dijo, me retaste pensando que solo puedo crear criaturas. Lo vi en tus ojos, lo miró con seriedad y luego negó con la cabeza. Un arma no es necesario. Combatiré con mis propias manos, demasiado confiando. Jovencito, no voy a mentirte, soy un guerrero de tercera clase. Además de ser alumno de una de las más prestigiosas academias militares del reino de Atquila, la Gran Academia de Embrat, dijo con orgullo. Yo solo soy Gustavo Montes. Mencionó sin arrogancia. El joven de tez morena frunció el ceño. Nunca había escuchado un nombre tan extraño, pero rápidamente desechó esos pensamientos. No era momento de mantener su mente ocupada en cosas innecesarias. Mi nombre es Erior Besdet, dijo. Debía honrar el duelo y presentarse, así fuera con un don nadie. Gustavo se colocó en guardia y esperó el inicio del combate. Desde que había aparecido en este extraño mundo, sus sentidos y habilidades habían incrementado en gran medida, pero por alguna extraña razón, no se sentía un ser poderoso. Empieza, dijo Gustavo al ver que Erior se mantenía estático. El joven de la espada no esperó ni siquiera un segundo. Dirigiéndose a atacar al instante, sus cortes eran precisos, con intenciones maliciosas cargados en cada uno de ellos. Gustavo evadió con un movimiento rápido de pies, y al encontrar una abertura, golpeó el estómago de Erior. El joven de tez morena retrocedió. Había perdido un poco de aire, pero se forzó a mantenerse erguido. No podía manchar su reputación de imbatible, y menos con la persona que deseaba a su prometida. Buen ataque, pero ya no iré fácil. Amaris frunció el ceño por la actitud arrogante de Erior. Ella había notado lo serio que había sido, por lo que le parecía una broma las palabras del joven. Como desees, dijo Gustavo sin emoción. Una vez más, los cortes se dirigieron a su cuerpo y rostro, pero ninguno acertó, ni se acercó en realidad. Erior frunció el ceño. Ya estaba cansado que sus ataques fueran inútiles, por lo que se detuvo y saltó hacia atrás. Agarró su espada con ambas manos, respirando de manera calmada. Erior, eso es injusto, no debes ocupar habilidades en un duelo de práctica, gritó Amaris. ¿Quién dijo que sería un duelo de práctica? Sonrió el joven con malicia. Señor Gustok, retroceda. Sin un arma le será difícil parar el ataque, gritó Amaris levemente preocupada. Ni ella sabía por qué se sentía así. Gustavo retrocedió al instante de recibir la advertencia de Amaris. Todavía era un ignorante referente a las habilidades, por lo que si la dama Cuyu decía que retrocediera, él lo haría sin dudar. Sin embargo, antes de dar un paso hacia atrás, una estela diagonal de luz azul se acercó con la intención de cortar su cuello. El joven pudo observar con detalle que la causante de la estela de luz era nada menos que la espada del joven Erior, quien también estaba enfrente suyo. Gustavo evadió con dificultad aquel repentino ataque, aventando su torso hacia atrás. Imposible. Erior no podía creer que su habilidad de guerrero de tercera clase fallara. Gustavo se detuvo brevemente y miró con ojos filosos a su oponente. Tu intención era acabar con mi vida, y pude notar que no sentiste ni la menor vacilación al hacerlo. Admiro eso. Sus ojos se volvieron fríos. Era la misma mirada que poseía en combate antes de morir. Estaba claro que sus modales y educación se estaban haciendo a un lado para darle paso a su yo más salvaje. Gustavo se acercó con pasos rápidos a su oponente. El joven de tez morena seguía confundido por el fallo de su ataque.
por lo que la repentina aparición de Gustavo lo tomó por sorpresa. Con su puño derecho golpeó la mandíbula de su adversario, mientras que, con su mano izquierda, lo sujetó del cuello de la camisa y lo lanzó una vez más hacia él, recibiéndolo con un poderoso cabezazo justo en la nariz. Erior cayó de espaldas, sangrando de sus fosas nasales y aturdido por lo que acababa de pasar. Gustavo caminó al frente, mirándolo como lo hace una bestia a su presa. Erior rápidamente lanzó su espada al lado suyo, dando a entender que se rendía. Gustavo respiró profundo, se tranquilizó y se dio media vuelta, dirigiéndose a donde se encontraba Amaris. Erior se puso de pie rápidamente y, como un rayo, agarró su espada y saltó, intentando rebanar al hombre de espaldas. Gustavo giró su cuello para ver la silueta de una hoja filosa acercarse. Pero antes que lograra tocarlo, una extraña sombra se interpuso en el camino y sujetó del cuello al joven de tez morena, levantándolo casi 1 metro del suelo. El honor nunca ha venido del poder. Dio media vuelta y miró al asfixiado Erior, sino de la mente y corazón de una persona. Tú nunca has tenido ese privilegio, por lo que son entendibles tus actos vergonzosos. Suéltalo, monstruo. Un grito poderoso provino de la puerta principal, y con el grito, una silueta no dudó en lanzarse hacia el esqueleto de armadura negra. Un poderoso impacto sucedió, pero para sorpresa de todos, exceptuando por Gustavo y Amaris, quien salió volando no fue el esqueleto de la armadura, sino la silueta, la cual solo logró detenerse con la ayuda de la pared sólida de la sala. Al vislumbrar bien, Gustavo se percató que aquella silueta pertenecía a un hombre de barba y complexión robusta. «¡Guerrero! ¡Landier!», gritó uno de los hombres en la puerta. Gustavo se dio cuenta que había un rostro conocido en aquel dúo. Era un hombre relativamente chaparro, gordo y con una cara amable. Se trataba de Kember Kuyu, quien lo observaba impresionado. «Bájalo», ordenó. El esqueleto asintió y quitó su huesuda mano del cuello de Erior, quien cayó al suelo. Lastimándose el tobillo, gimió y sus ojos se humedecieron por el dolor. «Regresa. Como usted ordene, amo». El esqueleto desapareció, como si nunca hubiera existido. Amaris se acercó y se colocó al lado de Gustavo. Sin embargo, antes de devolverle el relicario, se dio cuenta que se notaba diferente a como él se lo había dado. La curiosidad la llamó, acercó su mirada y se percató que dentro del artefacto de plata se encontraba una muy pequeñita pintura de colores oscuros. La observó y se maravilló con la belleza de la mujer retratada en aquella pequeña pintura. Nunca había visto un peinado así, ni una vestimenta tan rara. Su corazón se aceleró al pensar en la relación entre Gustavo y la dama del relicario, sintiendo extrañas emociones, algunas de ellas nunca antes experimentadas. «Tenga su collar, señor Gustock», dijo, devolviéndole el relicario. Ya no quería seguir teniéndolo en las manos. «Gracias». Lo aceptó con una sonrisa agradecida, colocándose en el momento siguiente con una actitud tranquila. «Me debes una explicación, muchacho», dijo el hombre al lado de Kember. Gustavo repentinamente lo miró. Su mirada ya no poseía la frialdad anterior, pero todavía estaba cargada con intenciones oscuras. «Tranquilízate, Brem. El joven es un invitado de mi hija. No debes ser descortés», dijo Kember con una sonrisa. En su trayecto hacia la ciudad, había conocido al joven y se dio cuenta que algo malo había pasado para que colocara aquella expresión. «Que me tranquilice. ¿No te estás volviendo loco, Kember?». Apretó sus puños con ira y observó a su amigo. «Tú mismo te diste cuenta de las intenciones maliciosas que tenía ese esqueleto, y el invocador no es otro que ese joven. No es alguien digno de confianza. Además, lo que hizo es claramente una magia prohibida. Nadie vence a un aventurero de 6 estrellas tan fácilmente». Kember asintió con calma. «Tienes razón. Nadie vence tan rápido a un aventurero de 6 estrellas, pero recuerda que existen muchos genios superdotados en este mundo». Observó a su hija con cariño y calidez. «Así que tampoco es imposible. Estás diciendo que ese joven está a la altura de la heroína Amaris. Quiero decir, tu hija». Kember negó con la cabeza, pero luego lo analizó bien, por lo que se preparó a hablar. «Su hijo fue el que retó a mi invitado. Solo sufrió las consecuencias de hacerlo», dijo Amaris repentinamente. Sabía que ser poderoso en este mundo conllevaba un enorme costo
y quería impedir que su recién conocido fuera involucrado como ficha política entre los reinos, pues al escasear los aventureros y exploradores de mazmorras de una estrella dorada, los reyes y gobernantes de las ciudades se pelearían por tener a uno de su lado. El joven Erior insultó el honor de la dama Kuyu. Yo interferí al no poder aguantarlo. Me retó a un duelo y perdió y, después quiso matarme por la espalda. Mi amigo esqueleto solo me defendió. Gustavo resumió con tranquilidad. No quería que la señorita Amaris sufriera las consecuencias de sus actos. Kember se sorprendió de lo sucedido. ¿Has escuchado? Solo fue un pleito de niños. Las cosas no fueron demasiado lejos. Bren frunció el ceño. No podía hacer nada si su hijo había retado al joven a un duelo, por lo que lo único que pudo hacer fue refunfuñar. Aún así, todavía no ha explicado de dónde salió ese poderoso monstruo. Eso, no digan nada, señor Gustock, interrumpió Amaris. Nadie puede forzarlo a revelar sus habilidades si usted no lo desea. Gustavo asintió y se quedó callado. Brem quiso hablar, pero la dama tenía razón. No podía forzarlo a revelar sus habilidades. En la lejanía, el poderoso aventurero de 6 estrellas despertó, colocándose de pie con algo de dificultad y al más o menos recobrar la compostura, se acercó ante su señor. ¿Dónde se encuentra ese maldito monstruo?, preguntó. El esqueleto era una invocación de ese joven, dijo Brem. El aventurero se sorprendió y por instinto analizó el cuerpo del joven de ropa de lino, pero no encontró nada extraño. Para él, solo era alguien de aspecto y poder simple. ¿Podría saber tu nombre?, preguntó con cortesía. Gustavo Montes, respondió. Landier se extrañó con el raro nombre. Al igual que Brem, no sabían por qué, pero el joven les resultaba extraño. Sigamos conversando en la sala de estar, dijo Kember, intentando destruir la extraña atmósfera. Lo lamento, amigo mío, pero tengo algunos deberes. Nos veremos después, Landier. Carga a Erior y tráelo. El hombre del semblante fruncido se dio media vuelta, dirigiéndose a la puerta, pero antes de retirarse completamente, volvió a observar a Gustavo, mirándolo con una expresión para nada amable. No te preocupes, no es un hombre tonto, sabe lo que le conviene, dijo Kember con una risilla extraña. Gustavo asintió, aunque no entendió lo que el hombre gordo trataba de decir.